Boa noite, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que sería la frase que hemos estado reflexionando esta semana, ¿verdad? Recordando que en esa educación tratamos, en la medida de lo posible, de desarrollar el enfoque de competencias. Y eso se hace, pues, a través de desarrollar en ustedes competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Claro está, es fácil para el cuerpo docente desarrollar las competencias cognitivas y procedimentales a través de la clase, que viene siendo el saber hacer y el conocer, el saber hacer y conocer. Pero por otro lado, ¿verdad? Tenemos también la parte actitudinal, que es un poquito más complicado. Porque casi siempre en modelos pedagógicos se nos dice, mire, la parte actitudinal hágalo a través del modelaje, que se refieren que si el docente quiere, por ejemplo, mostrar responsabilidad, pues que no falte en clase. Entonces, que así se le enseña al estudiante responsabilidad. Pero en esa educación hacemos algo diferente, ¿verdad? Y esto diferente es compartir con ustedes estos mensajes, estos textos de la Biblia, ¿verdad? Ya que pues somos una institución con fe cristiana. Esta semana hemos estado hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo. Ya vimos que en portugués no es muy diferente, con la diferencia de que él, ¿verdad? Se dice u, luego la parte de espíritu se dice como espíritu y santo. La única situación es que les decía, en portugués de Brasil, la ES al principio se puede pronunciar como ES y se puede pronunciar como IS, más comúnmente como IS. Entonces, esto más frecuentemente eh, un nativo hablante nos lo va a decir espíritu, espíritu, pero podemos encontrar variantes que digan con E y que lo digan como espíritu, espíritu, parecido un poco más al español. Lo que sí, en cualquier caso, las O's al final cambian por sonidos de U. Bueno, hasta aquí dejo esto porque quiero tomarme unos minutos también para explicar la actividad del día de mañana. Em, Es el último viernes de mes, el día de mañana se cierra el mes de noviembre y con ustedes estaríamos completando pues prácticamente el primer mes de clase, lo cual implica que vamos a tener la primera evaluación. Entonces es viernes de evaluación. Todos los últimos viernes del mes vamos a estar haciendo siempre un examen. El examen lo hacemos a la hora de la clase. A veces se varía la dinámica del examen, pero por lo menos para el que va para mañana va a ser a través de un Google Forms. Entonces ustedes van a recibir ahí en su grupo un enlace para poder ir al formulario en donde se encuentra el examen. El examen es bastante sencillo, es de opción múltiple. ¿De qué va a ser? Bueno, de los temas que hemos venido desarrollando, que en su caso tiene que ver con las saludaciones, con lo que vendría siendo los saludos y lo que vimos de despedidas. Y incorporaríamos también esto que hemos visto de la introducción al alfabeto fonético del portugués de Brasil. Bien, eso vendría siendo lo que vamos a evaluarles. Em, Les va a aparecer una dificultad y les van a aparecer tres opciones. Usted tiene que escoger cuál es la respuesta correcta en cada dificultad. Más o menos póngale usted entre 10 a 20 ítems. Puede estar el examen. Es algo, digamos, para resolverlo en el tiempo de la clase. Lo ideal sería, yo se los mando a las 6 y usted tiene de 6 a 6:40 y ahí cierra. Pero eh, puede ser que se los envíe un poquito antes, ¿verdad? Antes de las 6 para que ustedes lo hagan más temprano, si tiene tiempo. Si no, pues hasta la hora que usted lo disponga. Y vamos a dejar habilitados los enlaces, ¿verdad? Ahí más o menos estamos queriendo definir. Podría ser como hasta las 10 11. La razón es que pues mañana es un día, ustedes saben que el comercio se activa aquí en nuestro país, ¿verdad? Copiando la cuestión anglosajona. Y pues por experiencia previa en años anteriores, es un día en el cual
a algunos, ¿ve? No todos, pero a algunos se les olvida que hay clases. ¿Ve? Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de mandárselos lo más temprano que se pueda. Así usted lo hace temprano, ¿ve? Ya sale de eso y si quiere ir ahí a comprar lo que necesite o lo que no necesite, pues entonces lo puede hacer, vea perfectamente. Eso sería consideración especial pues por esa actividad comercial que hay el día de mañana. Eh, si yo les digo, miren, se van a estar 2 minutos por ítem, hasta es mucho. Yo creo que lo van a hacer más rápido, porque 2 minutos por ítem, que fueran 20 serían 40 minutos. Pero yo creo que ustedes en 10 15 minutos ya lo han resuelto. Estoy consciente que tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? No es algo muy complicado, no le tengan miedo tampoco. Entonces, eso va a ser el día de mañana. Em, ya de allí, un par de instrucciones. Cuando reciban el enlace, les va a pedir que se registren con un correo electrónico. Entonces, ustedes tienen que tener, si usan un teléfono, una tableta, una computadora, en el navegador en el cual lo accesen, tienen que tener iniciada una cuenta de Google. No necesariamente tiene que ser su propia cuenta, puede hacerlo desde otra. Lo importante sí es que hay un apartado donde tiene que escribir usted su nombre completo para identificarle. Cuando terminen, abajo al final aparece un botón que dice enviar formulario. Asegúrense de que hayan contestado todo y que le puedan dar a enviar. Si no han contestado una dificultad y le dan clic, les va a decir que les va a llevar directamente la pregunta que falta, ¿verdad? Y entonces tienen que contestarla y luego ya pueden darle en enviar. Después de haber pulsado en enviar, les tiene que aparecer un mensaje donde les dice gracias por participar. Si ese mensaje no le aparece, por favorcito, trate de verificarlo, ¿verdad? Me puede escribir y me dice, mire, teacher, mire, profesor, ya lo hice, pero fíjese que no me apareció el mensaje. En ese momento yo voy a revisar a ver si ya cayó su formulario. Si no ha caído, le diría, ¿verdad? Que lo vuelva a llenar y lo vuelva a enviar nuevamente. Es porque a veces se presentan algunas fallas, ¿verdad? Al momento del envío del formulario con sus respuestas. Otra situación, a veces nos dicen, mire, yo estoy en pareja con alguien más y podemos contestarlo desde el mismo teléfono, desde el mismo dispositivo. Sí, sí se puede, pero si usted ya respondió con una cuenta de correo electrónico y vuelve a entrar, le va a decir que ya lo contestó y que no puede volverlo a contestar. Entonces, si eso es el caso, tiene que cambiar de cuenta. Si dos personas van a resolver el examen en el mismo teléfono, por darles una idea, tienen que hacerlo uno con una cuenta y luego cuando ingrese el otro, cambiarse de cuenta, de cuenta de Google, por ejemplo, y ya con eso va a poder llenar el segundo formulario o el segundo examen. Pero tienen que estar conscientes de eso, ¿verdad? De hacer ese cambio. Esas serían, digamos, las indicaciones generales, ¿verdad? Ya que es primera vez que vamos a estar efectuando ese tipo de evaluaciones con ustedes. En otras evaluaciones, la dinámica posiblemente sea diferente, tratamos de variarlas, no siempre es igual, pero en, para facilidad, ¿verdad? En esta primera ocasión vamos a hacerlo así a través de un Google Forms de opción múltiple. Bueno, repito, ¿qué va a salir? Preguntas relacionadas a los saludos y despedidas en portugués y preguntas relacionadas a lo que hemos visto de esto del alfabeto fonético internacional. Ok, bueno, vamos a entonces a dejar esto hasta acá y hoy vamos a cerrar prácticamente con esa infografía con la que hemos estado trabajando y de hecho ya habíamos adelantado. Miren, vamos a ir a estas últimas palabras. Vean. Vamos a ponerlas por aquí. Y claro, vamos a recordar los sonidos a los que nos están haciendo alusión en esta lámina. Son sonidos que ya les decía desde antes, se pueden variar. No es que exclusivamente sean esos que nos están poniendo ahí.
Las han dejado como ejemplos, pero ya vamos a verificar con ayuda de Wiktionary qué sucede en estos. Para comenzar con la Mokchi, vean, esa, la pronunciación normal sería con una aire uvular, pero aquí nos meten el contrario, nos meten el par, que es esta. Ja, ajá. Esta es la misma aire uvular, Ja, pero ajá. solo dejando pasar el aire por las cuerdas vocales, sin hacer que vibre. Este sonido, para mí, es un sonido complicado. Es un sonido de los difíciles de hacer. Porque si ya la aire uvular nos cuesta, vean, pero como se nos da el tip, mire, piense como que está haciendo gárgaras, o como que tiene algo ahí trabado en la garganta, vea, y comienza a... Pues ahí es fácil porque entonces cuando usted hace eso, su garganta, las cuerdas vocales vibran. Pero este es hacer lo mismo, pero sin la vibración. Sin vibrar. Entonces se vuelve un poquito más complicado. Les decía el día de ayer, mire, estos sonidos de que van de la parte uvular en adelante, en la parte uvular, la faringe, que de hecho estos sonidos de la faringe pueden ver que en el portugués no se utilizan, pero los de la úvula y los de la gútura sí. Entonces, estos sonidos prácticamente son así, vea, como cuando queremos, les decía, como escupir, vea, que agarramos como esa fuerza, ¿verdad? Nos junta la saliva o el moco que tengamos y al final de cuentas lo terminamos expulsando. Entonces, son sonidos que están dentro de esa área. Recuerden que incluso cuando hablamos de el canto gutural, se refiere a que los sonidos los concentramos en la gútura, precisamente. Es una habilidad, ¿verdad?, que desarrollan algunas personas al momento de cantar. Em, ya de allí, ¿verdad? En el caso de la del esta. Aquí se nos pone la irregular, miren, esa aquí sí es la que corresponde. Y, no, pero aquí le puse mal, ve. Esa iba con la de arriba. En esta vamos a usar entonces, y aquí es la H, ¿verdad? Atención con esa, porque esa se vuelve la favorita de las personas de Brasil. En Brasil les gusta más usar esa H en estos sonidos que estas otras. Ra, arra. Sobre todo, y aquí sí quiero explicar algo, estos sonidos obedecen a un comportamiento sociodemográfico. Es decir, en Brasil hay zonas de barrios muy pobres, igual que aquí en El Salvador. Vea, usted comienza a hablar de ciertos barrios aquí en El Salvador, ciertas colonias, ya sabe usted que pues son prácticamente consideradas como zonas marginales. Igual en Brasil hay muchas de esas zonas. La característica pues de esas zonas, por supuesto, es el hecho de que ah, socialmente o a nivel educativo son poco formados. O sea, los índices de escolaridad son muy bajos. Y es allí donde se generan las variantes de las eres uvulares. Por otro lado, hay ciertas zonas en Brasil que socioeconómicamente hablando, eh, son barrios de familias ricas, son personas que reciben una buena educación, vea que van a instituciones privadas, luego asisten a universidades privadas o tienen acceso, digamos, a una mejor calidad educativa. Entonces, los sonidos que vamos a ver ahorita tienen mucho que ver con eso, vea, con la formación que se ha tenido y con los vestigios que han quedado en Brasil de de la colonización. Recuerden que a Brasil vemos como que solo llegaron los portugueses, pero no, llegaron portugueses y franceses.
Vean, pero digamos que en su mayoría los portugueses se enfocaron más. Recuerden que Brasil es un país inmenso, es un país tan grande, que era difícil que una sola nación tratara de conquistar todo el territorio o de colonizar todo el territorio. Vean, entonces hay una parte, ya decíamos, de Brasil que fue influenciada más por el francés, pero que al final de cuentas terminó quedándose la lengua portuguesa. Bien, pues creo que otro rollo sería si en Brasil hubieran manejado los dos idiomas. Bien. Sería algo como en Canadá, por dar una idea, ¿ve? Francés, inglés. Bueno, aquí algo así, francés, portugués. Pero por el contrario, lo que salió fue un dialecto mezclando unas cosas de uno con otra. Más que todo, digamos, un 80% del portugués europeo y un 20% del francés. Entonces, eso es lo que genera esa variabilidad de sonidos en el acento de Brasil. Vaya, vamos a hablar entonces de la palabra ya, la primera en cuestión. Es termina en E, pero no solo termina en E, termina en TE. Ve, entonces, todo lo que lleve T con E en el portugués de Brasil, ya sabemos que vamos a hacer una CHI. Chi, chi, es el sonido a sacar. El portugués europeo usa o mantiene, mejor dicho, el sonido de la T. Aquí lo podemos ver, el sonido de la T, y usa la I portuguesa. Entonces, ese ya habíamos explicado que es un sonido, ¿verdad? De que se centra en la parte media, que se parece a una I, pero es con los labios muy estirados, muy tensos. Y suena casi como una E, Mocti, Mocte, más o menos vendría siendo esta. Pero, ¿qué pasa? Los portugueses no usan la R francesa. Y creo que ya lo había dicho en una clase, pero se los vuelvo a repetir para hacer hincapié en eso. Es extraño porque cualquiera pensaría de que por ser Portugal un país europeo, tomaría la referencia del francés, de Francia y la R francesa, pero resultó todo lo contrario. Vean, los portugueses mantienen una R como la R suave del español en estas palabras. Y en Brasil es donde se vio influenciado más que todo esa situación de que llegan franceses, llegan portugueses. Más en su mayoría, Portugal domina Brasil y muy poca influencia, digamos, de las colonias francesas. Pero ahí es donde en Brasil se quedó esto de usar la R uvular, vea, de ahí viene. Entonces se da ese cruce, vea, ese cruce de que resulta ser que la R francesa no terminó en el país europeo, sino que terminó en el país de América. Entonces, en Brasil, en estándar, decimos moj, con una O corta y una R uvular. Mokchi, mokchi, mokchi. Ese es el sonido. Pero aquí es donde viene la cuestión. Este es la pronunciación alterna. Y aunque esta es la pronunciación estándar, la pronunciación alterna es la que sobrepasa a la pronunciación estándar en estos casos. Es decir, en Brasil la gente prefiere hacer esto con el sonido de una H y no como una R uvular. Al verlo así, es que entendemos que se parece un poco más a esta por ser esta. Pero note que aquí no está incluida, miren, aquí no está incluida ninguna pronunciación con este sonido. Significa que es poco frecuente en realidad encontrarlo así. Vean, por otro lado, nos aparecen algunos cambios. Y este es un dialecto. El dialecto de Caipiria, este que está acá, es de una región, vean, que tiene que ver con lo que vendría siendo siempre en el lado de cambiar las eres. Y aquí es donde encontramos, miren, eres francesa, eres suave del español. Esta en realidad es una variante de esta que está aquí. Esa y esa es parecida. Lo que cambia es que esta es más como enlongada. Pero esta es la R.
del inglés. ¿Se recuerdan que la estuvimos viendo cuando estuvimos practicando lo del mar? Que decíamos, podemos decir mar, podemos decir more, así, more. Esa sería ese sonido, el R. O sea que eso es como morchi, morchi, more, morchi. Sería el sonido que estaría aquí. Y en el noreste de Brasil nos dicen que aquí pues suena más. Aquí es donde está el cambio, miren. Aquí el dialecto que se usa en el noreste de Brasil es la mezcla del acento de Brasil y del acento de Portugal. ¿Por qué? Porque agarran la idea de la H, miren, para que suene como R uvular, pero es la H, pero no lo dicen con chi, sino que lo dicen o lo tratan, mejor dicho, de decir parecido al portugués original, pero sin usar la I portuguesa. Recuerden que esa I que tiene esa barrita, le vamos a ir conociendo como la I portuguesa, pero no se usa aquí. Entonces aquí suena más como mokti, mokti. Vendría siendo el sonido mokti, más suave, moj, moj, no como moj, es moj, moj, más suave. Y luego aquí tenemos un audio, así, para comprobar, ¿verdad? Pero este es, pues, con el sonido europeo. morte, 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 Escuchen, esta I suena como que fuera una especie de E. Entonces, es una I que yo diría, es de esos sonidos complicados. En el portugués, al estilo europeo, creo que este sonido es el que más, de las vocales, es el que más da dificultad. Bien, porque no es ni por ser como una I del español, pero parece una E, pero es que la posición es bien diferente. morte, Bien, y aquí suena la R, more, dicen more, y morte, suena como que fuera una E, pero en realidad es esta I portuguesa. Entonces, en resumidas cuentas, si agarramos los sonidos que están aquí, bien, podríamos decir, vaya, tenemos entonces ya estas dos pronunciaciones. Esta sería una pronunciación alterna. Y en el material, lo que nos están queriendo decir es que en vez de usar a que vibre mucho, sería nada más como mokchi, mokchi, mokchi. Esa con este sonido, ¿verdad? Sería bastante parecido a este. ¿Por qué son parecidos? Porque la H en esa posición, recuerden que no es vibrante, no se vibra. Entonces, tanto ese sonido como este no son vibrantes. La diferencia es la localización. Vea que ese sonido estimula el movimiento uvular y este sonido se estimula con la gútura. Pero es que ahí es donde viene la situación. Les decía yo, bueno, a la fecha yo creo que no tenemos algo aquí que diga, que conecte directamente con la úvula y que le diga a la úvula movete. Eh, es un músculo que no podemos controlar con nuestro cerebro. Entonces, para controlarlo tenemos, o para estimularlo, mejor dicho, tenemos que mover otras cosas. Y claro, ¿qué es la otra cosa o qué es lo que está más cercano para estimular la úvula? Pues la gútura. Entonces, al final de cuentas, vean cómo estos sonidos, todos, a pesar de que en el alfabeto fonético parecieran distinguirse, pero en la práctica todos se obtienen de la gútura. Por eso es que a veces no le dicen ere uvular, sino que le dicen ere gutural. Entonces, si vemos así esto, en resumidas cuentas, usted puede hacer un mismo sonido para estos y con ese se queda. Pero si a usted le sale más fácil sacar la R del francés, úsela. Si le cuesta, trate de hacer el sonido de la H. ¿Ve? Y con ese ni se ande complicando. ¿Ve? Al final de cuentas, ya les estamos viendo aquí que ni siquiera es algo que se use con frecuencia. Ahora, vamos a ver la otra palabra.
que esa, pues, curiosamente se comparte con el español, ¿ve? Pero, claro, la pronunciación es la que queremos ver cómo cambia. Y ya adelantando, tiene una O al final. Entonces ya sabemos cómo va a ir ahí la historia, ¿vea? Del cambio de O por U. Vaya, miren, aquí están ya todas las pronunciaciones que nos arrojan. R uvular al principio o H. ¿Ve? Pero resulta que esta tiene cambios en las U. O sea, nos dicen, mire, puede hacer, lo típico es convertir esa O en una U larga y decir río, río. O cambiar la U por una doble D. Algo como río, río. O cambiarla por una U corta. O sea, esta es la U larga, este es el sonido de la W y este es el sonido de una U corta. Es decir, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la R aquí, ¿ve? Esta R se puede hacer como uvular o como gutural, que al final de cuentas la R gutural es la misma H. ¿Ve? Entonces tendríamos, mire, todas estas variantes. Ahora, yo no tengo que pronunciar todas las variantes, tengo que casarme con una. Y con esa es la que usted practique y aplica nuevamente lo mismo. Si para usted es más fácil hacer la R francesa, hágalo así. Si eso le da dificultad, si usted siente que la R francesa no le sale por más que la está practicando, entonces hágalo como una H. Recuerden que la H en este sentido suena como J para nosotros. Bien, entonces ese es el sonido que vamos a buscar. Río, 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 río. Em, bueno, vamos a ir a la última, que nuevamente es otra palabra que se comparte en escritura con el español. Bien. Ahora, aquí nos han metido un H en las dos R's en el diagrama. Bien. Y ya pueden ver, en Portugal es una sola, es dormir, dormir, con R suave, dormir, dormir. Está fácil, pero el embrollo está aquí. Bien. Entonces, yo he escuchado a algunas personas, ¿verdad? Ya, eh, bueno, algunos estudiantes, mejor dicho, ya compenetrados con el idioma, que su idea era, "Ay, voy a aprender yo quiero portugués de Brasil, ¿verdad? Quiero el de Brasil. Em, pero ya cuando se meten a ver las cosas de los acentos, de esos cambios, dicen, es más fácil el europeo, ¿verdad? Porque no tiene tanta variante. Y es como más simple, más sencillo. Y nuevamente, ¿verdad? Yo lo comparo esto al fenómeno del inglés. Si usted está estudiando inglés, se da cuenta que en el idioma inglés, el americano tiene una variante de cosas, una variante de sonidos que meten un sonido, que cambian el sonido de una palabra, que omiten el sonido de una palabra. Tienen ese su rollo con las letras T, ¿verdad? Que no les gusta pronunciar las letras T, que las hacen mudas, que las cambian por otro sonido. Lo mismo ha pasado con el portugués en Brasil. Eh, ¿A qué se debe esos cambios? Al proceso de adquisición de los idiomas. Recordemos que cuando se trajeron de estos países hacia América, no se nos vino a dar clases a nuestros antepasados, no le dieron clases de español, por ejemplo, si nos concentramos aquí, aprendimos por garrote prácticamente, así se adquirió. Lo mismo ha pasado en estos otros países. Entonces, eso es lo que ha hecho que se deformen un poco los dialectos y haya esa variabilidad. Vaya, en ese caso, el sonido clásico sería con Rs uvulares. Dormir, dormir. Pero si no, podemos hacerlas con Hs. Pero miren acá, aquí nos meten que esta sería una H vibrante. Esta H que tiene la colita así es el par en la tabla de la H normal.
La H como jaje, jijoju, no es vibrante, pero esta que tiene esa colita arriba es vibrante. Entonces, esta suena más como esta. Dormir, dormir. Suena un poquito más al aire irregular. Y ahora miren qué curioso. En esta nos dicen que esta se puede hacer como U, pero se puede hacer también como O. O sea que lo podemos decir como dormir, eh, dormir, usando las eres regulares, o nuevamente esta combinación, como que fueran H's. Ahora, en el diagrama nos dijeron use la H en esta y use la H en esta, pero vemos que la página nos dice aquí se hace diferente, aquí sí es como vibrada y aquí no. Así que tenemos toda esta variabilidad de sonidos. Eh, ¿Cuál es la moraleja del asunto? Que cuando vamos en el portugués a este bloque, miren, a partir de aquí, a partir de acá, de la que vimos de la de jacta, a partir de ahí, este sonido, esos cuatro, y yo diría, mire, aquí hay que agregar este, serían cinco sonidos. Estos cinco sonidos son variantes del mismo. El sonido base es la irregular, pero si nos, como en Brasil, a la gente educada le enseñaron esto. A la gente de mejor capacidad económica, ¿verdad? De mejor situación socioeconómica, eso es lo que le enseñaban. Pero a las otras personas, digamos, que no tenían acceso a tal educación, les tocaba aprenderlo así, porque no tenían quien les enseñara a manejar este acento. Entonces comenzaron a usar eso. Así que lo más popular en Brasil es decir estas cosas con este sonido y no tanto con la irregular, pero se puede utilizar. De ahí ya depende del gusto del cliente. Si usted quiere hacerlo así y puede, excelente. Diga río. Pero si no le sale, diga río, río. Al final de cuentas, nadie le va a exigir que lo haga así, que lo haga así. Ya queda a gusto de cada quien. De ahí lo estamos comprobando con todos estos fonemas y estas variantes que tenemos de sonido. Bien, bueno, voy a dejar la clase del día de ahora hasta acá. Mañana el examen y la clase de la siguiente semana vamos a trabajar con todo esto, pero ya pronunciándolas todas. Vea, ya trabajando no solo por bloques, sino que vamos a ver todas estas y se nos vienen otros ejercicios más. Bien, nos despedimos, decimos chao, até logo. Tchau, até Ciao, logo. até Tchau, logo. até logo. Obrigado. Tchau, até logo. Chao, chao. Chao, chao, obrigado.